Bienvenidos a este podcast Diálogos de Prevención. En este programa encontrarás una opinión formal y fundamentada en cuanto a la seguridad y salud del trabajador en las organizaciones. Tenemos la misión de charlar sobre el marco normativo y lo que realmente funciona para generar la llamada cultura de seguridad y salud en las empresas. Acompáñanos en este espacio, ponte cómodo y disfruta junto a nuestros coaches expertos de una amena conversación en pro del trabajo decente y la prevención. ¡Comenzamos! Bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy tenemos un día lluvioso en el momento en que estamos grabando. Espero que se encuentren muy bien en casa o en el trabajo, en el auto, no sé dónde nos escuchen. Es un placer estar con un nuevo episodio para ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de la norma 006 STPS. Es la norma que sigue. El episodio anterior hablamos de la norma 5. Estamos tratando de ir en el orden consecutivo que llevan la normativa. Seguramente estaremos hablando, yo creo que el siguiente episodio, de la norma 9. Ahora mismo, pues vamos a charlar de esta norma que, aunque no es ya tan nueva, porque se actualizó en el 2014, es la última actualización, aún así es de las más recientes en actualizarse. Anteriormente era una norma pues muy cortita. Los que llevan muchos años dedicándose a esto lo recordarán, era más cortita, abordaba algunos otros temas. Sin embargo, a partir del 2014, pues sí le metieron una buena actualización. Ahora la norma ya es más extensa y aborda temas que anteriormente no se habían observado. Le da mucha relevancia, por ejemplo, al tema de las estructuras. Eso es un asunto que anteriormente no se había tratado tanto, pero pues es un placer estar aquí con ustedes y vamos entrando en lo que es la norma, si están de acuerdo. Por acá me acompañan nuevamente mis compañeros Antonio y mi compañero Jaime. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Dani? Buenos días, muy bien. Aquí también emocionados de estar en otro capítulo más de este podcast y como dices tú, pues con este clima, ¿verdad? Lluvioso que dan ganas de grabar desde casa, pero Así es. bueno, aquí estamos al pendiente. Mm. ¿Cómo están las cosas por allá, Jaime? Parece que Jaime ahorita se desconectó por un momento, pero bueno, ahorita lo saludamos. Ahora me metí más directo. Por ahí, ¿ya estás, Jaime? ¿Ya nos escuchas? Sí, Ah, ¿qué sí, sí, tal, sí. Jaime? Te saludaba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, pues muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar grabando una vez más. Un saludo por allá hasta Acapulco, a mis amigos, compañeros y colegas, y pues vamos a darle, ¿no? Que este tema está Sí. bastante rico y bastante extenso. Sí, de hecho, por eso justamente me leíste la mente, por eso como que desde la introducción luego ya me metí a la norma, porque sí está bastante extenso el tema. Entonces yo creo que vamos a agotar del tiempo que tenemos definitivamente, porque sí, esta norma la alargaron bastante, sobre todo el capítulo 7. Pero bueno, vamos a observar que hay bastantes cosas. Vamos a empezar como de costumbre, si les parece bien. Voy a comentarles cuál es el campo de aplicación. Eh, Empezando primero con el objetivo. El objetivo de la norma es establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria o de manera manual. Es decir, esta norma va enfocada sobre todo, como ustedes lo escucharon, a lo que es el manejo y almacenamiento de materiales. Y se refiere mediante el uso de maquinaria o también de carga manual. Recuerden que ahora hay otra norma nueva, que no es el tema de hoy, seguramente la vamos a comentar más adelante, que ya se enfoca al tema de carga manual. Sin embargo, acá también se menciona, y antes se mencionaba todavía más en la norma, en la actualización anterior. El campo de aplicación dice así: la presente norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional
y aplica en todos los centros de trabajo donde se realice el manejo y almacenamiento de materiales a través del uso de maquinaria o en forma manual. Prácticamente son las únicas dos formas que conozco por el momento, que es por maquinaria o de forma manual, así que realmente aplica en todos los centros de trabajo donde se realice el manejo y almacenamiento de materiales. Hay a veces mucha incertidumbre, aquí me gustaría abordar un poquito este tema, aunque parezca muy sencillo, pero a veces llega a haber incertidumbre, llega a haber duda de si aplica en su centro de trabajo. Sin embargo, hay lugares donde tienen almacenes, aunque sean almacenes pequeños, a lo mejor es un almacén de 3x3, pero ya están manejando materiales, ya tienen sus anaqueles. Entonces, prácticamente en cualquier establecimiento donde haya manejo de materiales, ya sea por carga manual o sea por carga con una máquina, ya está aplicando. Hay lugares donde obviamente manejan cargas más pesadas, utilizan montacargas, utilizan grúas, bueno, se entiende con mayor razón que desde luego que aplica, pero es una duda que yo me he encontrado en algunas organizaciones que he visitado donde dicen, no, es que a mí no me aplica, y le digo, bueno, es que tú tienes un almacén, ¿no? Y utilizan equipos auxiliares para poder trasladar las cargas, a lo mejor utilizan diablitos, utilizan patines, sin embargo, sí están haciendo el traslado de cargas, ¿no? Es un tema muy frecuente, Jaime, no sé si te lo has topado tú por ahí. No, Sí, 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 de hecho, una de las cosas que la norma no contempla en sus definiciones es definir qué es material, ¿no? Porque muchas veces algunas organizaciones hablan de productos, subproductos o enseres que utilizan para sus propios procedimientos de trabajo, ¿no? Sin embargo, todo eso es materiales, o sea, todo eso engloba la norma como material, aunque no viene definido como tal, pero sí sientes dentro de cada organización que si tenemos todo tipo de almacenaje, ¿no? Tanto de químicos, tanto de, como les decía, productos y algunas otras cosas que te van a ayudar a llegar a los objetivos para lo cual fue creada la organización, pues es lógico que la norma también se aplique. Sí, 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 es correcto. Lo que mencionas es también muy importante porque desde que tenemos el tema, ¿no?, de manejo de materiales, es importante saber, pues que prácticamente el estar haciendo estos traslados muchas veces puede ser de materia prima o incluso de otros equipos, ya se consideraría como, es que materiales es una definición muy amplia, ¿no? O sea, pueden entrar una gran variedad de cosas en esta definición. Y bueno, entonces, ya dando una idea más o menos de bajo qué condiciones te aplica la norma, entramos ahora a lo que son las obligaciones del patrón. Y aquí podemos hablar en los primeros puntos, por ejemplo, de contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales. Aquí hay un aspecto importante. Muchas de las normas, por ejemplo, la 2 que vimos ya, la 4 que también ya la vimos, la 5 que la vimos, nos hablan al principio de hacer un estudio. Ese es otro de los aspectos que me gustaría comentar porque en ocasiones se confunden algunos colegas y solicitan estudios de la norma 6. Sin embargo, como tal, esta norma no solicita un estudio. A diferencia de las demás que sí lo hacen, esta no. Si se dan cuenta, lo primero que nos pide aquí es contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en el manejo de materiales. Algo que me parece importante destacar, Antonio, porque llega a ser una duda, pues que en ocasiones llega a surgir, ¿no? sí, ya ves que luego nos hemos topado que nos piden un estudio, ¿no? Que se oye, pero pues la norma no te pide estudio, no te pide procedimientos, te pide programas. Y bueno, y es importante, ¿verdad?, que las personas puedan identificar la diferencia entre un estudio y un programa o procedimientos que te pueden llegar a solicitar las normas.
Bueno, fíjate que aquí algo importante, Dani, que quería hacer mención. Como bien dice, contar con un programa específico para revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada para el manejo y almacenamiento. A veces, desafortunadamente, con la parte de almacenamiento, descuidan lo que viene siendo su equipo, ¿no? Sus racks, sus anaqueles, que al final de cuentas están diseñados para almacenar lo que viene siendo el producto, ¿no? Entonces, es importante que esa maquinaria, ¿verdad? Que están considerando esas herramientas o accesorios, los consideren dentro de lo que viene siendo su programa específico para revisión y mantenimiento, ¿no? Porque sí son piezas elementales durante más que nada el almacenamiento de materiales, ya que pues también nos hemos topado de que los accidentes pueden ocurrir por una falta de mantenimiento también, por ejemplo, de sus racks, ¿no? De sus anaqueles, que ya luego está falseando y le pusieron el ladrillito, Una ¿verdad? calcita. Una calza Ajá. para que quede parejito por ahí, ¿no? Sí, 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 y creo que es uno de los aciertos de la actualización, que creo que se le da más enfoque también a lo que son ahora los anaqueles, los racks y cualquier estructura que sirva para almacenamiento, ¿no? Se le da más realce con esta norma porque ya también se solicitan procedimientos para la operación, instalación, mantenimiento eh, de lo que es los racks como tal, los dispositivos donde vamos a almacenar las cargas, cosa que anteriormente no se manejaba tanto. Y también nos habla de lo que es la atención de emergencias, del tener un plan de emergencias en caso de que tengamos alguna contingencia durante lo que es el manejo y almacenamiento de materiales, ¿no? Que viene siendo esto algo muy importante, ¿verdad, Jaime? Sí, sí, Dani, fíjate que una de las cosas más difíciles que nos podemos llegar a enfrentar dentro de la organización es tener la claridad, ¿no? Y saber qué hacer en caso de una contingencia o emergencia. La norma, la verdad que es muy descriptiva, nos deja ver mucho los riesgos, ¿no? Del manejo y almacenamiento de materiales en específico. Sin embargo, cuando no la desmenuzamos y cuando no entendemos, como bien decía Toño, ¿no? El del hecho de estanterías, racks, tú comentabas equipos auxiliares, y por ahí más adelante vamos a ver algunos temas hasta médicos, ¿no? De aptitud física de las personas y tal, pues es difícil de repente poder estipular planes, estipular programas, ¿no? Que en un momento dado nos puedan ayudar a mitigar estos riesgos. Y pues bueno, aquí la recomendación siempre va a ser, hay que conocer la norma primero y hay que conocer el entorno en el cual nosotros estamos inmersos dentro de la norma, ¿no? Como bien decías, puede ser un pequeño almacén de 3x3, puede ser un gran almacén, ¿no? Pueden haber equipos auxiliares tan básicos como un diablito, un patín, pero también pueden haber montacargas, polipasos y tal, y todo esto tiene que estar debidamente identificado, analizado y evaluado el riesgo para poder saber qué hacer en caso de alguna contingencia. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, habrá que revisar en nuestros procedimientos de atención de emergencias si ya contamos con precisamente algunos instrumentos que nos permitan atender en una emergencia relacionada con el manejo de materiales, y de no ser así, pues tendríamos entonces específicamente que crearlos, ¿no? De la misma forma es recomendable también, me voy a adelantar un poquito, pero es el punto 5.8, donde nos habla ahora de contar con un manual de primeros auxilios para la atención de emergencias, con base en el tipo de riesgos que están expuestos los trabajadores que realizan el manejo y almacenamiento de materiales. Aquí será importante el analizar qué tipo de materiales estamos manejando. Por ejemplo, se me ocurre que si manejamos envases de cristal, obviamente sabemos que pueden producir cortes, ¿no? O incluso si llegan a reventar, pues a lo mejor alguna proyección de partículas, el revisar el peso del material, las dimensiones del material, el embalaje, todo eso es importante para poder
nosotros determinar qué tipo de lesión nos puede llegar a ocasionar y con base en esta información, pues poder tener nuestros procedimientos en nuestro manual de primeros auxilios que sean enfocados al tema de estos materiales, ¿no, Toño? Sí, fíjate que ahí también, qué bueno que estas normas se tienen que homologar con todas las demás, porque si estamos almacenando productos químicos, por ejemplo, tenemos que tener considerar en nuestro manual de primeros auxilios qué hacer en caso, ¿verdad?, de un accidente con algún producto, ¿no? Entonces, es importante que lo podamos ahí generalizar. Lo mismo, si estamos trabajando con maquinaria pesada y existe el riesgo de atrapamientos de alguna mano, de aplastamientos, entonces todo eso lo tenemos que considerar en nuestro manual de primeros auxilios. Y de esta forma, pues nos damos cuenta que el elaborar un manual, pues como su nombre lo dice, debe ser específico a las características de cada centro de trabajo y de cada maquinaria con la cual estemos trabajando. Entonces, sí es muy importante que le dediquemos ahí la atención necesaria para pues tener un manual acorde a cada centro de trabajo. Es correcto. Y fíjense, por ahí, de hecho me parece clave también este comentario, porque sí será importante revisar con qué otras normas se está relacionando. Ya mencionó por ahí Antonio la 5, podríamos hablar de la 4, que es el manejo de maquinaria, podríamos hablar de la 17, que es equipo de protección personal, por ejemplo. Será muy importante que estemos muy al pendiente de qué otras normas nos pueden servir para referenciarnos en este aspecto. Y hablando de procedimientos aún, también nos solicita contar con procedimientos para realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales en forma manual. Y nos menciona aquí que contemplen el apoyo de equipos auxiliares en su caso. Esto es importante, ese pequeño texto, porque esta es otra de las dudas que había anteriormente. Creo que se queda un poquito más claro con la actualización de esta norma, porque anteriormente no estaba eso redactado así, de esta forma, y existía a veces la duda de que si tú utilizabas un patín o un diablito, si ya no era forma manual y ahora era con maquinaria. Sin embargo, con este texto ahora nos dice de forma manual que contemplen el apoyo de equipos auxiliares. Entonces ya estaríamos hablando de que el hacerlo con un diablito, por ejemplo, entra de forma manual, pero con el apoyo de un equipo auxiliar. Esto es importante porque sí había también esa confusión de si entraba como maquinaria, si entraba como de forma manual, pero bueno, ahora queda un poco más aclarado. Y a continuación, terminamos la etapa de procedimientos y procede la norma a hablar de lo que son las actividades como tal. Y nos habla de ya las medidas de seguridad. Para esto la norma tiene un capítulo que está bastante extenso, que es el capítulo 7 de la norma, y nos habla del capítulo 8 para el manejo de forma manual. Son dos capítulos que nos sirven de guía para nosotros poder realizar las actividades de forma correcta. Creo que valdría la pena comentar un poquito de lo que es el capítulo 7 y capítulo 8. Vamos a comentarlo de manera pues general, debido a que pues si ustedes los observan se darán cuenta que son bastante extensos. Creo que de hecho es más amplio el capítulo que la norma en sí. Entonces podríamos comentar entre los requisitos que se manejan en el capítulo 7. Nos habla, por ejemplo, de identificar la maquinaria, de la periodicidad con que se llevan a cabo las actividades, de hacer una revisión a los equipos antes de utilizarlos, de hacer permisos cuando son actividades de alto riesgo, donde lleve fechas de ejecución, responsable de la realización y la información que acabo de mencionar. Nos habla de que en el programa específico para revisión y mantenimiento se deberá establecer conforme a las recomendaciones que señale el fabricante, así como las condiciones de operación, tiempo e intensidad de uso y el ambiente en que se encuentre sometido. Esto también es bastante interesante porque aquí podríamos hablar
de que el aspecto climático es importante porque hay maniobras que sabemos que cuando está lloviendo no se pueden utilizar. Y equipos que también obviamente no están diseñados para usarse bajo la lluvia y por lo tanto los podríamos averiar o podríamos ocasionar una situación. Entonces, creo que es importante que hablemos de esta parte, de revisar el clima, de revisar las condiciones y la importancia, Jaime, de lo que son las autorizaciones para trabajos de riesgo, ¿no? Sí, sí, fíjate que este es una pieza fundamental porque analizamos el riesgo previo, ¿no? Previo, y con estas autorizaciones realmente nos aseguramos si las condiciones están idóneas, ¿no? U óptimas para realizar este tipo de trabajos. Como bien comentas, el capítulo 7 es muy extenso y aquí podemos ver desde temas muy internos como slingas o polipastos, ¿no? Pero también podemos hablar malacates, también podemos hablar de grúas, ¿no? Donde aquí sí entran estas autorizaciones, como bien dices, se considera también la distancia con fuentes eléctricas, ¿no? De alta tensión, y hay algunas situaciones en las cuales no podemos evitar, ¿no? O dejar de lado los permisos de trabajo y autorizaciones porque estas actividades pues pueden cobrarle la vida a una persona o a varias, ¿no? O generar algún tipo de accidente industrial que genere daños ya sea a las instalaciones, al medio ambiente y bueno, pues una de los temas relevantes de estas autorizaciones es que sin ellas, o sea, sin el uso de estas autorizaciones, pues estaríamos prácticamente trabajando a ciegas, ¿no? Esto va más allá de la experiencia, puesto que en algunas ocasiones nos encontramos con, oye, yo he hecho 200 veces esta actividad y no ha pasado nada, ¿no? Sin embargo, no sabemos si la 201 o la 202 es donde va a suceder algo. Entonces, este es, digamos, nuestro seguro de vida previo a que se pueda ejecutar alguna actividad de alto riesgo como las que estás considerando. Sí, claro, claro. Yo lo veo así como otra línea de defensa, ¿no? Antes, el poder revisar si hay una situación, una circunstancia que pueda afectarnos para hacer esta actividad en el momento. Como bien dices, a lo mejor en las anteriores 200 veces teníamos condiciones óptimas, pero resulta que en esta hay un aceite en el piso por alguna situación, resulta que tenemos una tormenta eléctrica. Podemos hablar de un sin fin, las posibilidades son infinitas en este tema, así como lo son en nuestro mundo. Y definitivamente el hacer un análisis previo nos va a ayudar a reducir el riesgo, ¿no? Y ahora me agrada lo que mencionaste, es importante decirles, no nos vamos a meter en las medidas de cada uno de los equipos y de maquinarias porque realmente no terminaríamos. Sin embargo, la invitación es que si ustedes tienen polipastos, malacates, montacargas, grúas, bandas transportadoras, diablitos, patines, hacen carga manual, no sé si se me pase una por ahí, chicos, las dolis que les llaman también, no sé cuál más se me pueda pasar. Si ustedes tienen este tipo de equipos de maquinaria para hacer el manejo de materiales, pues vayan al capítulo 7. Ahí desmenuza para cada uno las medidas, así como también nos da medidas generales, que son, por ejemplo, hacer revisiones previas al trabajo, hacer revisiones después de la actividad, contar con paros de emergencia, disponer de extintores, delimitar las áreas, tener señalización, tener un botiquín de primeros auxilios, hacer la supervisión de los trabajos, contar con protecciones para la maquinaria. O sea, sí nos da una lista de medidas generales. Así tenemos para cada uno de estos equipos que les mencioné, medidas específicas. Me gustaría hacer un paréntesis con el tema de montacargas. Es un equipo que es muy común su uso y creo que es importante darle la atención, tener al personal capacitado, porque así como cualquier vehículo que manejamos en buenas manos
pues puede tener un riesgo bajo, pero en unas manos equivocadas o poco capacitadas puede ser un arma mortal, ¿no? Es un arma cargada. Entonces, quisiera aquí yo aconsejarles el tema de que si ustedes cuentan con montacargas en su centro de trabajo, que hagamos una capacitación bien hecha a nuestro personal a conciencia. Y como la norma lo menciona, en la misma norma se menciona, contar con un listado de personal autorizado. O sea, asignar únicamente al personal que va a ser autorizado para manejar estos equipos. Porque a veces, al parecer, un vehículo cualquiera, es como si fuera un auto chiquito, así lo ven muchos, que créanme que se maneja muy distinto a lo que es un auto normal, pero a veces al tener ese aspecto como si fuera un auto, quizás se le da menos, quizás se le da menos importancia al riesgo. Sin embargo, cuando uno de estos equipos, por ejemplo, te pasa por encima de un pie, o se ha visto bastantes ocasiones, incluso en internet hay bastante contenido de accidentes con montacargas, donde a veces tumban paredes, tumban los racks, el material que lleva el montacargas le cae a la persona porque no coloca bien las cuchillas o empuja el material, cuando atropellan a otro compañero. O sea, hay muchas situaciones y la verdad es que normalmente, pues cuando es un accidente y es con montacargas, llega a ser fatal, ¿no, Toño? Sí, fíjate qué tan importante es que el personal que lo opera, pues esté capacitado, no nada más a veces en saber manejarlo, Dani, sino también en las medidas generales de seguridad. Por ejemplo, pues gran parte de los montacargas son a gas LP, ¿no? Entonces que sepan también cómo revisar su tanque, qué capacidad llenarlo, o sea, ahí empezamos a ver del combustible que maneja, que también se cerciore, por ejemplo, de sus alarmas de montacargas, ¿no? De cuando va de reversa, que tiene que sonar, que tiene que activar, etcétera. Entonces yo creo que esa parte es muy importante dentro de la capacitación, que no nada más los enseñan a manejarlos y ya, sino que Sí. incluyan las medidas generales de seguridad en general, ¿no? Ahorita pusimos un caso del montacargas, pero pues también hay otros equipos, por ejemplo, que es importante que sepan cómo poderlos operar, ¿no? De manera general, de manera segura, y que conozcan ahora sí que sus dispositivos de paro de emergencia también. Está hablando de las diferentes maquinarias. Tú mencionabas ahí de una parte que te menciona de los paros de emergencia. Entonces, pues saber que a final de cuentas un accidente puede ocurrir y cualquier persona, independientemente, por ejemplo, del operador, que conozca o la gente cercana de ahí del área, cuál es el paro de emergencia, cómo funciona y cuándo se debería de utilizar, ¿no? Sí, es correcto. ¿Querías mencionar Me algo, Jaime? gustaría ir, sí, acerca de montacargas, fíjate que desde la selección del equipo, yo creo que, digo, nada más me gustaría decirlo porque sí es muy común el uso de montacargas. Yo he visto montacargas que han utilizado inclusive en arena, en tierra, vaya, a lo que quiero llegar con esto es que importa y es importante la estabilidad de los pisos en donde se va a Sí, utilizar un montacargas, ¿no? Es importante el tipo de llantas que va a utilizar este montacargas, puesto que hay llantas sólidas, hay llantas neumáticas. Esto influye mucho para ver si el uso es en interiores o en exteriores. También influye el tamaño del mástil del montacargas, puesto que esto le da más altura al equipo y luego se golpea con algunos marcos de entradas de almacenes o de cajas secas de estas de donde transportan productos. Entonces, vaya, yo considero que desde el principio, ¿no? Desde la selección de un montacargas, como bien comentan, la capacitación, como también decías, Daniel, el tema de las inspecciones, ¿no? ¿No? Y sobre todo los mantenimientos también. Toño decía, hay muchos montacargas que son a base de gas, hay otros que son diésel, hay otros que son eléctricos, hombre a pie, sentado, etcétera, y creo que desde ahí también hay que entender que tiene que tener un mantenimiento especial, específico, puesto que no es un carrito, como bien comentabas, Daniel, y esto va a evitar obviamente una serie de riesgos en el futuro, pero también va a ayudar a que el manejo
y almacenamiento de materiales se dé de una forma correcta. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que podríamos hablar incluso aquí de un tema cultural. O sea, bien comentó Toño, sí es verdad, vamos a capacitar a las personas en cómo manejar el equipo y también en las medidas de seguridad. Ahí podríamos hablar incluso de lo que es el lenguaje y el lenguaje y lo que son la señalización, que muchas veces no es la que está colocada, sino hablamos de señas para la comunicación entre el individuo que va manejando y la persona que está transitando en un espacio. Entonces es importante, por eso decía yo, es un tema hasta cultural, el saber que la población que tenemos sepa el riesgo del montacargas, sepa por dónde caminar, sepa qué hacer cuando tiene un montacargas cerca, y todo esto lograr que se lleve a hacerlo de una forma común, o sea, a través del adiestramiento, a través de la capacitación, a través de la difusión de información. Y esto no nada más hablando del montacargas, hablando de todos los equipos que se utilizan para el manejo de materiales y que pudieran representar un riesgo. Aquí estamos hablando de generar esa educación para que nuestro personal ya de forma común, ya de manera estandarizada, ellos tengan una actuación que les permita disminuir el riesgo. Me ha tocado observar a lo mejor lugares donde las personas no le miden el riesgo al montacargas y andan caminando al lado de él cuando está avanzando como si nada. Y a veces el montacargas, como no se le da mantenimiento, ya no funciona la alarma. Entonces ya no tiene el pitidito. O sea, podríamos hablar de sinfín de situaciones. Aquí ejemplificamos el montacargas porque obviamente es un equipo muy común y también peligroso. Pero como bien comentan mis colegas, o sea, pudiéramos hablar de cada uno de los equipos, y la invitación a usted que nos escucha es para que vaya a la norma y revise cuáles son los equipos que usted tiene en su centro de trabajo y pueda revisar las recomendaciones, las medidas específicas para este equipo. Créame que vale la pena su tiempo a leer estas medidas, porque ahí usted va a darse cuenta si en este momento las está cumpliendo o no. De no ser así, lo recomendable es que inmediatamente trate de aplicarlas, porque lo que nos dice la estadística es que en algún momento usted puede tener un accidente en su centro de trabajo al no seguir estas recomendaciones. Vamos a tener en este momento la participación de nuestro compañero Ángel. Te cedo la palabra, Ángel. Gracias. Gusto en saludarles a la audiencia. Desde la sesión pasada estamos implementando una dinámica con los seguidores y las personas que están al pendiente del podcast en las diferentes plataformas, donde lanzamos una pregunta, principalmente mediante historias de Instagram, respecto a la norma que vamos a abordar en el siguiente podcast, con la finalidad de que nos hagan preguntas. Dentro de las preguntas más recurrentes tenemos 3. La primera es, nos preguntan ¿qué entidad o qué organismo dentro de una organización es la responsable de supervisar, revisar o analizar las condiciones seguras para esta norma? ¿Cómo nos vamos turnando? ¿Quieren que empiece yo o quieren que...? Sí, Dani, adelante. Okay, Dale. Dentro de la misma organización, pudiéramos hablar de que puede haber varios sujetos que pueden evaluar el cumplimiento. Normalmente cuando hablamos de temas de maquinaria, llega a recaer la responsabilidad en el área de mantenimiento. Normalmente, por la relación que tienen ellos con la maquinaria y equipo. Ahora, normativamente hablando, tenemos lo que es los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Y los servicios preventivos, como se menciona en la norma 30, es otra norma que no estamos hablando en este momento. Existe un responsable de los servicios preventivos que puede ser interno o externo o mixto. Si yo cuento con mi responsable de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, él, por la misma norma y por el nombramiento que se le da, tiene acceso a la información y tiene la facultad para supervisar y para crear, así es para supervisar, para crear, o sea, desarrollar medidas
de seguridad en la organización, así como procedimientos y dar seguimiento al cumplimiento. Está en la norma. La invitación es que si actualmente en su empresa, supongo que por el tipo de pregunta, quizás en esa empresa de la persona que pregunta no haya todavía establecidos los servicios, la invitación es que vaya a la norma 30, que observe la figura de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y que puedan recomendar a alguna persona que tenga el perfil, quizás sea del área de mantenimiento, quizás sea del área incluso de recursos humanos, puede ser, en caso de que no tengan una persona específicamente para seguridad. Puede ser un supervisor también que sea muy bueno, que observen que tenga habilidades y se le puede encomendar esta tarea para que sea una persona que supervise, ¿no? Otros entes que muchas veces llegan a poder observar esto es la Comisión de Seguridad y Higiene. En los recorridos ellos también tienen facultad, y estamos hablando de la norma 19. Entonces, esas son de manera interna las personas que podrían observar el cumplimiento normativo. Muchísimas gracias, ingeniero. La segunda pregunta es, ¿con qué frecuencia debo dar mantenimiento a un montacargas y si lo debo registrar, en dónde lo registro? Refiriéndose al mantenimiento. A ver, Toñito. Ok, si gustas, Sí. ¿Qué onda, Jaime? ¿Quieres contestarla? ¿Quieres? No, Toño, a ver, dale. Adelante. Dale. Mira, aquí es importante, como lo menciona la norma, hay que ver lo que indique el fabricante. Entonces, en ocasiones el fabricante puede que te recomienda el mantenimiento preventivo cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces hay que apegarnos a la indicación que nos indique cada fabricante. ¿Sale? Es importante, eso sí, que se quede registrado en una bitácora. Todo mantenimiento preventivo tiene que tener un expediente. Entonces, en esa bitácora tienen que colocar ahí desde qué le hicieron hasta quién fue el responsable de elaborar lo que viene siendo dicho mantenimiento preventivo. Pero sí, repito, y es muy importante ese apartado que está en la norma, realizar el mantenimiento con la periodicidad indicada por el fabricante. Digo, nosotros podemos ser un poco más estrictos posiblemente que lo que indica. A lo mejor el fabricante dice cada 6 meses y nosotros lo queremos hacer cada 4 o cada 3 meses, adelante, ¿no? Pero sí hay que tratar de respetar las indicaciones de cada fabricante. Excelente. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Antonio. Esta le toca a Jaime. Sí, la tercera y última pregunta. ¿Qué será mejor? ¿Capacitar al personal para la carga manual o brindarle la faja? Porque en mi centro de trabajo he entregado fajas, entre otros equipos, y la gente se sigue lesionando. Ah, qué buena pregunta. Sí, esas Fíjate de las que te esa gustan, pregunta, Jaime. yo viví mucho tiempo con esa pregunta, yo viví mucho tiempo con esa interrogante en la vida real y les puedo platicar lo siguiente, para ver si podemos ayudar a esta escucha a salir de esta duda. Mira, el tema de capacitar a las personas es indispensable y obligatorio. Eso no te quita o en un momento dado no te da mayores cualidades que el uso de una faja en realidad. ¿A qué quiero llegar con esto? La capacitación tiene que ser básica para cualquier persona que tenga la capacidad física o aptitud física de levantar carga manual, ¿no? Desde ahí ya es sujeto a capacitación. Ahora bien, el tema de una faja, desafortunadamente hay temas culturales y de usos y costumbres de mucho tiempo en el cual se ha creído, o sea, se ha interpretado que una faja te sirve para cargar más o para en un momento dado, correctamente se ha pensado que es para evitar lesiones. Y lo pongo en este término de correctamente porque la faja te ayuda a mantener una postura ergonómica para realizar un manejo manual de carga. Sin embargo, hay muchas personas que usan la faja y forzan una postura no ergonómica y por eso se lesionan. Entonces, yo lo que le diría a esta persona es hay que capacitar en el manejo manual de cargas con y sin faja. Es decir, una vez que capacitamos a la gente en cómo realizar el manejo manual de cargas sin la faja,
hay que capacitar en el uso correcto de la faja y hay que capacitar en el manejo manual de cargas con la faja, para que las personas no forcen su postura y no se lesionen por el uso de la faja. Entonces, es como que realmente no la estuvieran usando, ¿no? Por eso es que se llegan a lesionar. Entonces, yo les diría, la faja no les va a solucionar nada si en un momento dado las personas no conocen las posturas correctas de cómo realizar la carga, y podrían no lesionarse aún sin usarla, ¿eh? O sea, es decir, la faja no es obligatoria, solamente te ayuda a mantener una postura ergonómica, ¿no? A que tengas la espalda correctamente alineada, a que realices la carga con las piernas, etcétera, etcétera. Y además, eso también, yo les diría, hay que mezclarlo con el no rebasar los límites que están estipulados en la norma ahorita 6, lo veremos más adelante en la 36, pero no rebasar también el peso máximo de carga que se puede tener de acuerdo a la persona, la edad y todo esto, ¿no? Porque me llega a suceder que, oye, sí, la persona está cargando bien, pero sí está cargando 100 kilos, o sea, evidentemente se va a lesionar, ¿no? Son situaciones en las cuales pues sí tenemos que observar y tomar decisiones. Muchas gracias, ingeniero. Definitivamente el tema de la carga manual es crucial, yo creo, para el asunto de la prevención de enfermedades de trabajo y lesiones por trabajo. Y considero que en nuestro país hace falta culturizar muchísimo, sensibilizar muchísimo, porque incluso caemos en los orgullos de nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas, ¿no? ¿Cómo no me lo voy a aguantar? ¿Cómo va a cargar más fulano de tal que yo? ¿Cómo lo va a hacer más rápido que yo? Y esa idiosincrasia nos ha llevado a estadísticas no favorables respecto a estas actividades. Agradezco a los tres, esa es mi participación en este espacio. Los invitamos, audiencia, a que por favor nos sigan, se suscriban al canal y bueno, sigan al pendiente de todo lo que estamos publicando. Muchísimas gracias. Gracias Ángel. Gracias. Bueno, esa es nuestra dinámica del día de hoy. Los invitamos a que sigan participando, que nos envíen sus preguntas. Ya vieron que pues tratamos de contestar algunas. Quisiéramos contestar más, por tema de tiempo obviamente podemos elegir 3, pero los invitamos por favor a que nos sigan participando de sus dudas, y ya sea en la sección de dudas o durante el podcast, porque también durante el podcast, de acuerdo a la información que obtenemos, tratamos de adaptarlo para que usted reciba la información que solicita. Ahí abordando el tema de la última pregunta, la 3, la verdad es que nos sirve de intro para lo que viene siendo el siguiente punto, que nos habla de lo que es el manejo de materiales de modo manual. Para esto está el capítulo 8 de la norma, y en este capítulo se nos mencionan temas como, por ejemplo, considerar las características de los trabajadores involucrados en las tareas, el peso, forma y dimensiones de los materiales, así como si tienen aristas cortantes, vértices puntiagudos, y la intensidad, distancia, repetición, frecuencia, duración, posturas, como bien mencionaban mis colegas, posturas y premuras con las que deberán efectuarse las actividades. Aquí digo, vamos haciendo un comercialito, más adelante seguramente vamos a hablar de la norma 36, pero sin duda es importante el factor ergonómico y también el factor de la forma y dimensiones de los materiales. Hablamos también de elementos de sujeción, condiciones ambientales que puedan incrementar el esfuerzo del trabajador, exposición a radiación solar, temperatura y condiciones de humedad ambiental extremas, ambiente contaminado, lluvia. Aquí pudiéramos hablar de otras normas como viene siendo la norma 15, que nos habla de temperaturas, la norma 10, que nos habla de ambientes contaminados por sustancias químicas, y incluso pudiéramos hablar del tema de la norma 1, de las condiciones del centro de trabajo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay varios aspectos que nos pide considerar la norma. Vale la pena revisarlos a detalle, también el capítulo 8, porque viene información que en ocasiones no contemplamos naturalmente su observancia. Sin embargo, la norma nos da esta guía que nos permite recordar la importancia de estos aspectos. Y voy a abordar un tema aquí también bien interesante y polémico, que tocó Jaime,
y que fue hecho una polémica en la norma porque decían en algún momento que a lo mejor que hasta se podía echar para atrás, y yo recuerdo por ahí que hubo polémica porque entonces estamos hablando de las cargas permitidas para la carga manual, y aquí nos habla de verificar, dice, en las actividades de manejo y almacenamiento de materiales de manera manual, se deberá adoptar las medidas siguientes: verificar que la carga manual máxima que manejen los trabajadores no rebase 25 kilogramos para hombres, 10 kilogramos para mujeres y 7 kilogramos en el caso de menores de 14 o 16 años. Entonces, híjole. Oye, hay chavos que van al gym. Híjole, el observar esta información me recuerda un poquito a la norma 81, ¿no? Con los 65 decibeles para escuelas. Así es. Cuando los niños gritando generan Más que eso. Pero sí fue un tema polémico. Digo, lo abordo. Abajo menciona los trabajadores, que se refiere al subinciso 1, o sea, los de 25 kilogramos, los hombres, podrán manejar una carga superior a 25 que no exceda los 50 kilogramos, siempre y cuando el patrón determine en el procedimiento previsto en el numeral 8.1 las condiciones conforme a las cuales se desarrollará la actividad, de tal manera que no presente un riesgo para su salud. Aquí hablamos obviamente de la técnica, hablamos de la forma y hablamos de las condiciones. ¿Qué quiere decir? Que sí podemos hacerlo, o sea, sí te doy chance de que lo hagas, pero bajo ciertas condiciones vigiladas. Aquí, híjole, Jaime, será importante que nosotros hagamos muy a conciencia ese análisis, ¿no? De bajo qué circunstancias sí se puede, y obviamente brindar al trabajador la técnica, ¿no? Porque si no, puede prestarse esto a que cualquier actividad puede. Sí, mira, comentaba yo hace rato acerca de la aptitud física de una persona, y la norma contempla que la aptitud física sea avalada por un médico, ¿no? Entonces, yo quisiera regresarme un pasito atrás, en donde tengamos la seguridad de realizar exámenes médicos de ingreso, ¿sí? A los trabajadores que van a ejecutar estas tareas de manejo manual de carga. La complexión física es muy importante. Yo recuerdo hace muchos años, una reclutadora me decía: oye, ¿por qué este cuate que acabo de contratar está grandote y está fornido? Se lastimó la espalda al cargar. ¿Qué estamos haciendo mal, no? Y yo le decía: es que la complexión física importa, o sea, pero no porque esté grandote, alto o fornido, significa que esté su cuerpo preparado para poder cargar, ¿no? En algún trabajo, en algunos procesos de carga, estar alto o estar grandote sea contraproducente, ¿no? Por eso es importante que un médico te avale esta aptitud física para lo que vas a cargar. Entonces, desde ahí ya empezamos a realizar estos análisis y estas observaciones. Y también un poquito me regreso a los exámenes. Estos exámenes son periódicos, o sea, te hago un de ingreso, pero también te voy monitoreando cada año para ver si realmente no estás, pues ahora sí que afectando tu salud por el manejo manual de cargas. Y también ser conscientes que si bien está esta tablita que comentas, ¿no? De los 25 kilos, y dice que no más de 50 en ocasiones especiales o en ciertas condiciones, ya esto se contrapone un poquito con la 36 que vamos a ver en otro podcast, pero sí considerar que depende qué es lo que vas a cargar, las dimensiones, el peso, la distancia, si vas a ocupar un equipo auxiliar para realizar esta carga, porque ojo, uno es manejo manual de cargas, pero también contempla que si vas a utilizar un diablito, en este diablito puedes tener hasta 200 kilogramos de peso, y si van a ser más de 200 kilogramos, tendrá que ser manipulado por 2 personas, que sigue siendo manejo manual de cargas, pero con equipos auxiliares, ¿no? Entonces, estas condiciones sí tenemos que ser de alguna manera exigentes, ¿no? Porque no es lo mismo cargar una caja de, no sé, 10 kilogramos de peso por 15 metros
o 30 metros que cargar una caja de 25 kilogramos de peso por 100 metros, ¿no? Entonces, la afectación al cuerpo y la afectación a la salud es diferente totalmente. Y además las repeticiones, ¿no? ¿Cuántas veces vas a cargar una caja de 10 kilogramos de peso versus cuántas veces vas a cargar una caja de 25, ¿no? Pensando dentro de los límites de la norma. Entonces ahí yo les diría es entre más peso, pues obviamente menos frecuencia, ¿no? ¿Sabes qué? Sí voy a cargar una caja de 25, pero la voy a cargar 3 o 4 veces al día versus una caja de 5, de 10 kilogramos, la puedo cargar 15, 20, 25 veces al día. Esto para cuidar la salud de los trabajadores. Es un tema que entra ya dentro del ramo de la ergonomía, ¿no? Pero también la norma, aunque no lo dice literalmente ergonómico, ni habla de estudios ergonómicos, sí tenemos que ser conscientes que tenemos que evaluarlo e interpretarlo desde esa perspectiva. Sí, digo, recordemos que la norma como tal no nos pide ningún estudio. Sin embargo, como bien dices, a la interpretación queda que si nos está comentando que analicemos en qué condiciones sí puede cargar más de 25 hasta 50 y en cuáles no, pues obviamente tenemos que hacer nosotros un análisis, ¿no? Pero eso ya lo deja abierto de cierta forma, o sea, no nos da como tal, no nos lo exige una evaluación, no nos exige un análisis, tampoco un estudio, pero sí es importante que nosotros dentro de nuestra trinchera como responsables del área de seguridad y como prevencionistas, pues tomemos las medidas correspondientes y tratemos de conseguir la mayor información que nos permita tomar decisiones para que la gente no se esté accidentando. Me parece excelente que hayas hablado del tema de vigilancia a la salud de los trabajadores, perdón. Incluso ya nos ayudaste con un puntito que iba más adelante, que era justamente el tema de la salud. Y aquí nada más para complementar, mencionar que para cada trabajador que realiza actividades de manejo y almacenamiento de materiales a modo manual, se deberá contar con historia clínica laboral. Y también nos menciona la norma que los expedientes deben de ser conservados al menos por un periodo mínimo de 5 años. Otro aspecto importante que bien comentó Jaime, pero que vuelvo a resaltar, es que quien deberá determinar la aptitud física de los trabajadores para realizar actividades de manejo y almacenamiento de materiales de forma manual es un médico. Es importante estos puntos, me pareció muy bien, excelente, ya los tocó mi compañero Jaime, y ahora estaríamos pasando a otro de los puntos de la norma, que me parece que, bueno, mientras, Antonio, adelante, ¿quieres comentar algo? Sí, Dani, fíjate que ahorita que lo recalcaste y es muy importante, la mención que dice, el médico deberá determinar la aptitud física de los trabajadores, porque desafortunadamente en ocasiones el personal que recluta, ¿verdad? Que no es médico, dice, este se ve bueno para cargar, órale, ¿no? Vamos a mandarlo, sin tener nociones médicas, ¿verdad? Hacer un examen previo para ver si esta persona puede en realidad ejercer ese trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante que antes de realizar, ¿verdad?, este tipo de actividad o se identifique bien al personal, pasen con el área médica para que tengan ahí sus exámenes y su valoración por una persona capacitada. Sí, mira, ya que lo comentas rapidito, voy a contar una anécdota rápidamente. Hubo un hotel que contrató a una persona para hacer el aseo de habitaciones. En ese hotel se cargaban las camas muy pesadas, y la persona ya era un poco avanzada de edad. Entonces resulta ser que no tardó ni un mes cuando la persona tiene una lesión muy grave en la espalda. Y esto inmediatamente me lleva a pensar en tu recomendación, la recomendación que también hizo Jaime, donde debemos de hacer exámenes iniciales para poder determinar si la persona es capaz de realizar la actividad o no. Porque lamentablemente ahí hubo una defunción. Y si hubiera sido analizado previamente si la persona estaba en condiciones o no, seguramente ahí se pudo haber salvado. Digo, no fue mi caso, pero Sí, claro. se pudo haber salvado una vida. Entonces, de ahí la importancia del contar con estos análisis, con esta vigilancia a la salud. Les pongo un ejemplo que fue real. Obviamente no digo nombres de dónde fue,
pero créanme que vale la pena el que podamos cumplir, pero no solamente por dar cumplimiento, sino por cuidar a las personas, ¿no? Que finalmente es lo más importante. Tenemos además que hablar también otro punto de la norma, que es el tema del equipo de protección personal. Considero que no nos vamos a extender mucho en este punto porque en algún momento hablaremos de la norma 17 y ahí con gusto les explicaremos cómo realizar su análisis, qué nos habla la norma, pero únicamente mencionar que hay que brindar el equipo adecuado para la actividad y no más, de acuerdo a un análisis que se realice, de preferencia con base en la norma 17, ¿no? Para que podamos identificar muy bien el equipo. Nos habla también de contar con un manual de primeros auxilios, ya lo habíamos mencionado. La vigilancia a la salud de los trabajadores, también ya nos adelantamos, ya lo mencionamos. Informar estos dos puntos, 3 puntos que nos quedan de la norma, nos quedan 3 puntitos. Creo que son muy importantes, sobre todo para el aspecto cultural. El 5.10 nos habla de informar a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en el manejo y almacenamiento de materiales. Me queda muy claro que es importante que el trabajador sepa qué es lo que está cargando. Porque como bien decía Toño, un ejemplo, no sabes si llevas una sustancia química, imagínense que lleva una sustancia química corrosiva y el embalaje está roto y le cae en la piel, pero el señor no sabe. Entonces dice, pues me arde tantito, pero ahí me dejo. Y ya después de media hora ya trae carcomido ahí. Entonces, creo que sí es importante. Voy a mencionar 2 puntos juntos. Si quieren, discernimos un poco acerca de estos. Y finalmente, el último punto es llevar los registros sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales con base en el programa que se elabore. Es hacer los registros del mantenimiento, ya lo habíamos mencionado, de hecho lo mencionó Antonio, la importancia de todos los mantenimientos y revisiones, llevarlos en una bitácora. Es prácticamente ese punto de eso habla. Y me voy a regresar al 5.10, que es informar a los trabajadores sobre los riesgos, y el 5.11, que es capacitar y adiestrar a los trabajadores involucrados en el manejo y almacenamiento de materiales. Son los últimos 2 puntos que vamos a comentar con la norma y prácticamente con esto nos vamos a ir despidiendo. Importantísimos los 2 temas, ¿no, Jaime? Tema cultural. Sí, decía Ángel hace rato y me vino una idea que hemos trabajado durante muchos años, el tema de las creencias, ¿no? En el cual que hacemos o interpretamos que si yo no puedo o una persona puede más que yo, entonces yo podría, ¿no? Hacer este tipo de carga, ¿no? Por temas culturales, definitivamente estas creencias nos han llegado inclusive a realizar actividades de riesgo como, vaya, si yo no tengo la capacidad física suficiente, pero veo que mi compañero sí, y hay burlas o de repente hay algún tema de retos, ¿no? De que, ¿por qué puede cargar 80 kilos? No, vaya, la respuesta segura sería porque mi capacidad física no lo da, ¿no? O no estoy entrenado para realizar este tipo de carga, que esa es otra de las cosas que culturalmente también creemos que, oye, ¿sabes qué? Este muchacho, como decía Toño hace rato, ¿no? Este muchacho va al gimnasio, ¿no? Y sí está bien dado y lo que tú quieras, ¿no? Está ponchado, pero eso no significa que esté entrenado para realizar una carga manual durante todo un día, ¿no? O sea, quizá en el gimnasio carga 50 kilos, 40 kilos, pero en su trabajo lo pueden a cargar 80, 70, no va a estar listo, ¿no? Entonces, regresando un poquito al tema cultural, se tiene que buscar generar una cultura de apertura, ¿no? Primero que nada, de disciplina, en la cual seamos disciplinados en los términos de si ya está capacitada la persona, si ya está comprobada su capacidad física, si ya está entrenado físicamente para realizar este manejo manual de cargas, entonces hay que darle el equipo de protección pertinente, desde guantes, lentes, casco, faja o botas, lo que sea necesario, seguir propiciando que en los lenguajes internos se hable de cuida tu espalda, cuida tus manos, cuida tu postura,
realiza la manera o el manejo manual de cargas correcto, ¿no? Y sobre de eso, pues generar como que una cotidianidad con el tema de manejo manual de cargas. A mí me ha tocado ver, no sé, en una central de abastos y tal, que hacen cualquier cantidad de actos inseguros o de circunstancias que los ponen en riesgo, pero ellos tienen como prioridad el trabajo y no otra cosa. Nadie les habla de seguridad, nadie les habla de cuídate, de cómo hacerlo correctamente, ¿no? Y yo creo que las organizaciones, pues al estar reguladas por estas normas, pues sí tendrían que estar propiciando el tema cultural fuertemente. Es correcto. Antonio. Sí, fíjate, Dani, bueno, aquí retomando un punto de los últimos, del informe a los trabajadores. Qué importante es, ¿verdad? Durante este informe, pues explicarles o recordarles, por ejemplo, hablando de aquellos que hacen carga manual, las técnicas seguras de levantamiento, ¿no? Que lo tomen en cuenta, que se regalen trípticos, bípticos, ¿verdad? Que se les explique y que se les esté reforzando esa técnica principalmente, porque recordando un poquito atrás de lo que mencionaba Jaime, muchos les dan la faja, por ejemplo, o les dan algún equipo de protección, pero no les enseñan a cargar, y ahí la finalidad de todo esto es utilizar una técnica adecuada. Entonces, es muy importante eso el informe a los trabajadores, y también, al igual que el registro de mantenimiento, que se tenga evidencia de que sí se informa a los trabajadores las medidas generales de seguridad. Y repito, ya sea por medio de bípticos, trípticos, listas de asistencia, los briefings, ¿no? Etcétera, pero importante que se tenga ese registro. Sí, es correcto, es importante contar con toda la evidencia de la capacitación que se está brindando, hacer ruido de esta capacitación, incluso hacer a lo mejor algún evento por ahí, tipo semana de seguridad, o sea, donde le demostremos al personal que estamos dando importancia al tema. Lo que mencionaron ambos, digo, ya no hay mucho más yo que quiera agregar, estoy totalmente de acuerdo en la importancia tanto del tema cultural, el tema de costumbres que sí se llega a dar. Yo me acuerdo de mi abuelo, ¿no? Que me platica, no, hijo, yo me cargaba los costales de grano, dice, eran 120 kilos y me lo presume, ¿no? Me lo presume y dice, no, de 120 y que yo era el que más cargaba, yo era el mejor peón, porque mi abuelo fue campesino. Ahorita ya está descansando, ya sus hijos lo, lo apoyan, pero mi abuelo fue campesino y él se jacta mucho de eso, ¿no? Dice, yo me cargaba a veces 2 bultos y que era el que más cargaba, pues sí, pero pregúntenle cómo están sus rodillas. O sea, ya de las rodillas lo operaron 2 veces, obviamente a lo mejor en el momento las consecuencias no se ven y él nunca se va a poner a pensar a lo mejor que fue por cargar tanto peso. Pero, o sea, existen las consecuencias y ahora con toda la observancia del tema de salud y de la normativa también, es importante decirlo, que nos estamos dando cuenta y detectando enfermedades, detectando lesiones que a veces vienen de tiempo atrás o vienen por este tipo de actividades. Entonces, cuando a veces yo he escuchado decir en algunos lugares, no, lo que pasa es que el trabajador es muy burro, no quiere ponerse el equipo, el trabajador no entiende y todo esto. Entonces, preguntémonos nosotros si le hemos dado la información correcta, si le hemos dado la información completa y si hemos utilizado mecanismos de comunicación también que sean adecuados, ¿no? Yo creo que en un futuro cercano por ahí haremos unas cápsulas. De hecho, Ángel creo que trae por ahí esa idea de hacer cápsulas de comunicación efectiva y todo este tipo de temas que nos pueden ayudar a acercarle la información de manera correcta a nuestros compañeros. Sin duda alguna, el tema cultural, el tema de la educación es parte fundamental. Finalmente nosotros nos llamamos prevencionistas, somos prevencionistas y esto es prevención, ¿no? El capacitar, el educar es prevención. Yo creo que es siempre mejor colocar los esfuerzos en la prevención que en corregir. Eso lo sabemos bien. Es mucho más económico y también por temas morales siempre es mejor así.
Compañeros, pues prácticamente estamos llegando al final del episodio. Me gustaría pedirles que vayamos haciendo nuestras conclusiones y despedida. No sé quién quiere empezar, si Jaime, Antonio. Sí, adelante, Pues, Jaime. Ujú. gracias. Pues, pues a todos los que nos escuchan, un agradecimiento. Recuerden que esta norma es muy básica, o sea, básica en la aplicación, ¿no? O sea, ya vimos muchas cosas que son muy sencillas desde que una persona ingresa a laborar hasta que le damos todas las herramientas necesarias, y no hablo de circunstancias físicas, ¿no? Sino técnicas, información, seguimiento, el tema médico, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, yo sí los invitaría, como siempre, a consultarla, ¿no? A consultarla, leerla, desmenuzarla. Y si tienen alguna duda, pues ahora sí que ahí estamos a la orden. Ya saben, están nuestras redes sociales, están nuestros medios de contacto. Y finalmente yo quisiera hacer una dedicatoria especial de esta participación en este podcast. Eh, Desafortunadamente hemos perdido a un compañero de muchos años con el que tuve la oportunidad de trabajar cercano, un prevencionista, el doctor José Ignacio Martínez Jara. La verdad que fue una pérdida muy sensible. Yo estoy pues tocado por el tema. La verdad que una persona que dejó mucho en donde estuvo, en el tema de prevención, en el tema de salud ocupacional también, un experto en salud ocupacional. Y pues un abrazo fuerte a sus deudos, a la familia, ¿no? Ojalá haya pronta resignación. Lo vamos a extrañar mucho. Y pues bueno, una dedicatoria hasta donde esté a nuestro buen amigo José Ignacio, doctor Nachito, para todos los que lo conocíamos y los que lo queríamos. Excelente, Jaime, me uno a tu comentario y bueno, en paz descanse el buen doctor Nacho. Sí, lamentable noticia, Jaime. Y pues, bueno, igual nos unimos todos por acá, con el buen doctor Nachito. Y bueno, dándole seguimiento y continuando ya también para cerrar con este tema, eh, es importante, Daniel, recordar que esta norma nos establece las condiciones mínimas de seguridad. Es decir, nosotros podemos estar por arriba de las condiciones que establece la norma, más no por abajo. ¿Qué hago mención con esto? De que si estamos poniendo a lo mejor, o la norma establece unos pesos máximos, nosotros podemos a lo mejor bajar esas cargas, si así deseamos, para evitar alguna sobrefatiga. ¿Qué es cargar? Pongo yo un ejemplo. Por ejemplo, si una empresa opta por tener, en lugar de 25 kilos, quiere ellos tomar como un peso máximo para los hombres 20, adelante, ¿no? Pues están bien, tomando en cuenta que pues las normas son las condiciones mínimas de seguridad. Sin embargo, no podemos estar por arriba, es decir, no puede decir una empresa, ¿sabes qué? Yo creo que mis colaboradores pueden aguantar 30, 40, 50 u 80 kilos, eso sí ya no lo podemos hacer, ¿no? Si podemos ponernos un poco más estrictos de las normas si deseamos, adelante, ¿no? Estamos cumpliendo, pero no podemos ser más relajados que ella. Y con esto, pues, de igual forma los invito a que le den una leída a esta norma. Es extensa, la verdad, pero es muy importante porque ahí, al final de cuentas, vamos a encontrar todas las condiciones más desglosadas de seguridad que posiblemente podamos llegar a ocupar en nuestro centro de trabajo. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación, Daniel, y estamos aquí al pendiente para el siguiente podcast. Muchas gracias. Pues de mi parte, comentarles que estamos muy agradecidos con ustedes por escucharnos, por acompañarnos en esta aventura, en esta experiencia que con mucho cariño hacemos para ustedes estos episodios. Decirles que estamos escuchando sus comentarios. Seguramente se habrán dado cuenta de que hemos tratado de disminuir también la duración de los episodios a solicitud de varias personas que nos comentaron el tratar de acotarlo pues a 1 hora, ¿no?
Actualmente estamos tratando de hacer máximo el episodio de 1 hora y debido a esto, normas como esta que es la 6, pues tocamos los aspectos tratando de tocar lo más relevante, lo que sabemos que es más común también, donde hay más dudas, de forma que podamos entregarles la información pues más nutritiva. Sin embargo, este esfuerzo ha sido también escuchando sus solicitudes. Por favor, síganos haciendo sus comentarios. Créanme que son tomados en cuenta y que nos ayudan a mejorar este contenido que es para ustedes. Y finalmente quisiera pedirles a todos ustedes que se cuiden mucho, que cuiden a sus familiares. Hablando de temas sin duda de seguridad en el trabajo, piensen antes de actuar, sigamos las recomendaciones, la normativa. Pensemos de manera segura, siempre de forma preventiva, pero también en casa, también ahora con nuestras actividades, con toda esta situación que tenemos, es importante que tratemos de mantener, más bien no tratemos, que mantengamos las medidas recomendadas también con la pandemia y con todas las situaciones que estamos viviendo actualmente al máximo, pues para poder cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Ahora sí que les mando un abrazo a todas las personas que en este momento están sufriendo a causa de esta pandemia o que quizás han perdido un ser querido. Les mandamos un abrazo respetuoso y cariñoso. Les deseamos pues pronta resignación, fortaleza y pedirte a ti que te cuides, que nos ayudes a cuidarte, a mantenerte sano y bueno, de nuestra parte sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengan un excelente día.